Bienvenidos nuevamente a este espacio de Diariamente con la Biblia en el programa de Reavivados por su palabra. La palabra de Dios nos reaviva, nos anima, nos da esperanza, nos da vida eterna. Quédate hasta el final. Hoy toca el capítulo 14 del Evangelio de San Marcos. Casi vamos terminando este Evangelio y luego continuamos con el Evangelio de Lucas. Bienvenido. Vamos a orar y entonces leemos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por el estudio de tu palabra, estos hermosos evangelios que nos hablan de esa obra maravillosa que Cristo hizo en esta tierra. ¡Qué bendición! Ayúdanos a recordarlo, vivirlo y practicarlo en el nombre de Jesús. Amén. 14 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. La intención de ellos, pues ellos siempre se opusieron al ministerio de Cristo Jesús. Así que ellos buscaban la forma de prender, de engañar a Jesucristo. Buscaban la forma. Era el tiempo ya también Jesús en su calendario de lo que iba a suceder. Él tenía que morir para darte vida, para restaurarnos, Por lo tanto, Jesucristo ya sabía lo que le iba a suceder, lo que le iba a pasar. De alguna forma iba a ser sacrificado para derramar la sangre que es la expiación para nuestros pecados. Y entonces dice, se está acercando ese momento, y dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio. Quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Qué interesante escena. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Siempre hay personas que van a murmurar, que van a cuestionar la dadivosidad de alguien que está siendo dadivoso para el ministerio, para el avance del Evangelio, quizás una ofrenda monetaria, quizás su vida completa, quizás algún proyecto. Siempre habrá gente que no le parece porque no está acostumbrado a ser agradecido, solo piensa en sí, solo piensa para sí. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en adorar al Señor, nosotros damos de todo corazón, sin cuestionar, sin argumentar. Esta dama dio todo al Señor. De todo el dinero que ella había ahorrado, le entregó a Jesús como una ofrenda. Ella lo entregó de corazón. Siempre hubo personas que criticaron, y ahí estaba Judas diciendo: ¿por qué no se vendió? Hubiéramos dado a los pobres, y los pobres. En realidad él no estaba interesado en los pobres, él estaba interesado en él, quería quedarse con el dinero. Así que, querido hermano, si tú estás ofrendando al Señor y alguien te cuestiona y te dice: ¿para qué estás ofrendando? Tú sabes por qué lo haces. Y si tú criticas todo eso, es que tu corazón o mi corazón todavía no está tocado por el poder del Espíritu Santo. En un ejemplo claro, ahí está esta dama. ¿Por qué le dio a Jesús este perfume? Porque estaba agradecida, porque había sido perdonado, Dios lo había liberado, Jesús lo había liberado de los demonios que ella tenía, y como muestra de gratitud le entregó un perfume, no cualquier perfume, dice, de mucho precio. Entonces dice la palabra del Señor: murmuraban contra ella. Pero miren lo que pasa, esto es maravilloso. Versículo 6 dice: pero Jesús dijo: dejadla, porque la molestáis, buena obra que me ha hecho. Mientras aquellos que te critican, Jesús le dice: ¿por qué molestan a este adorador sincero que está entregando su vida, está entregando su ofrenda monetaria, está entregando sus dones, sus talentos? ¿Por qué lo molestan? Así que es la respuesta. Siempre Jesús defenderá a aquellos que con toda sinceridad entregan a Dios. Así que tú no te
pongas tristes, tú sigue dando al Señor tus dones, tus talentos, tu vida a Cristo, aunque muchos te lo critiquen. Jesús siempre saldrá a la defensiva. Y entonces dice, te hará defenderte. Jesús le dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros y cuando queráis los podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. En realidad, Jesús le está diciendo, a ustedes no les interesan los pobres, tanto tiempo que están los pobres y no he visto ningún interés en ello. Y entonces dice, esta ha hecho lo que podía porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Qué interesante. Jesús dice, será un testimonio en memoria a través del tiempo, a través de las edades, el testimonio de esta mujer de un corazón agradecido a Dios. Entonces, cuando tú estás agradecido al Señor y le entregas, tú serás un testimonio. En el cielo está escrito tu gratitud y también serás un testimonio en tu familia con los que te rodean. Cuando Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales para entregarlo, ellos al oírlo se alegraron y le metieron, y le prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Judas vendió, traicionó a Jesús. Era el que había criticado a la dama que había entregado el perfume de alto precio. Entonces Judas solo le interesaba el dinero para él, no para los pobres, no para compartirlo, no para el ministerio, sino el corazón de él era egoísta. Tanto así que fue a ofrecer a Jesús para que le dieran dinero a cambio de la traición que iba a hacer. Voy a seguir leyendo, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Todas las indicaciones que Jesús está diciendo. Y donde entrar, decía el Señor de la casa, el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para vosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron lo que había dicho y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondió, les dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre has entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Jesús está anticipando. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiéndole dado gracias, les dio y bebieron de ellas todo. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Él está teniendo la última cena con sus discípulos porque se acercaba el tiempo ya de que él iba a ser entregado, iba a ser sacrificado, iba a ser crucificado. Y entonces, en ese momento que ellos están allí en esa cena, allí está Judas, quien ya había ofrecido a Jesús por unas cuantas monedas. Entonces dice: cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, es decir, se encaminaron saliendo de la cena. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, irán delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, prometiendo. Y le dijo Jesús: de cierto os digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Dice: mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. A veces queremos decir o adelantarnos hablando por nuestras propias palabras, y a veces nuestras propias palabras no pueden tener poder. Y entonces dice así:
Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco delante, se postró en tierra y oró como si fuese posible pasarse de aquella hora. Jesús está tomando un tiempo de orar, porque él sabía de lo que venía, el ministerio que él estaba haciendo. Y decía: Abba, Padre, por todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús está diciendo, Jesús le dice a su Padre: no es lo como yo quiera, sino como tú. Se somete a la voluntad de su Padre. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí se acerca el que me entrega. Es interesante lo que Jesús dice. La tercera vez dice: descansad. Este descanso no es un descanso físico, está hablando de un descanso espiritual, porque él ha tomado la decisión de morir, de rescatar al ser humano, de pasar la cruz. Entonces él dice: bueno, ahora a través de la muerte de Cristo hay descanso para nuestras almas, porque a través de su muerte él cargó el peso del pecado de cada uno de nosotros. Por eso, con toda autoridad, él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Luego, hablando él, aún vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas, de los ancianos. Y el que lo entregaba los había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Cuando vino, se acercó a él y le dijo: maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba ahí, sacando la espada, hirió al siervo, el sumo sacerdote, cortándole la oreja. Intentó el discípulo de defender a Jesús. Entonces dice, y respondiendo Jesús les dijo: como un ladrón habéis salido con espada y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron, dejaron solo a Jesús. Las palabras que ellos habían dicho se las llevó el viento y se olvidaron. A veces nosotros igual hacemos palabras, votos, que por nuestras propias palabras pues no funcionan, porque nos olvidamos y entonces abandonamos a Jesús. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban, porque Jesús era inocente. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. No había de dónde. Jesús había sido un hombre justo. Entonces, levantándose, unos dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, y derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le preguntó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Jesús no negó, con una certeza dijo: yo soy el Hijo de Dios. Y entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron.
declarándole ser digno de muerte, y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y decirle profetiza, y los alguaciles le daban de bofetadas. Llegó el momento entonces de que los que estaban ahí se burlaban de Cristo. En ese momento le pegaron, lo escupieron por causa de nosotros. Él fue menospreciado. Así que tú y yo somos los culpables, hermano querido. A veces decimos qué miserable los que lo escupieron, pero aún en este pleno día, en esta plena mañana, en este año siempre, el ser humano sigue escupiendo el rostro de Cristo al no aceptar su evangelio, al no aceptar su palabra. Sigue abofeteando a Jesús seguimos abofeteando a Jesús con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestra forma de vivir. Entonces, no podemos juzgar a otros que aquellos. Nosotros tenemos que analizar nuestra vida. Qué triste realidad del ser humano hace bofetear el evangelio de Cristo Jesús. Entonces dice: estaba Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo: no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Ahora Pedro le están cuestionando en este momento. Pedro, él se siente pues cuestionado y empieza a negar a Jesucristo. Entonces él comenzó a maldecir, a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Pedro se atrevió a ir más allá, a maldecir, porque era tanta la presión. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pensando en esto, lloraba. Llegó ese momento que se acordó de que él había prometido que nunca iba a abandonar ni traicionar a Jesús, pero ya lo había hecho 3 veces. Sin embargo, él se arrepintió y lloró de arrepentimiento. Y él verdaderamente tuvo un arrepentimiento delante de Cristo Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Qué bendición. Ayúdanos a no traicionar este bendito evangelio. Guárdanos en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.